Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues estamos de enhorabuena porque Jonás nos trae a Galnerius. Eh, bueno, se llama la canción TFFB, que sería Trust, Faith y Blessed. Así que, bueno, es un directo 2011 creo. Si aquí los datos no me fallan. Y bueno, pues yo creo que tenemos aquí a, lo mismo me equivoco, pero tenemos aquí a, por supuesto, a Siu, a Taka, a Lea en la batería, a Yuki y a Sho en la voz. Así que, Lea, yo creo que Lea es el último que ha entrado, después de Fumilla. bueno, como tú tienes ahí la forma de identificar a los baterías, pues Si es con cara de viejo, era el que te gusta a ti, no me acuerdo ahora cómo se llama. con cara de viejo, ¿no? Vaya Si tela. tenía el pelo largo es Fumilla y si tiene que es jovencito es Lea, ¿eh? Vale, venga, pues vamos a ver cuál es. Creo que, bueno, Junichi. en principio debería de ser Lea, pero bueno, no sé, así que ahora lo veremos. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Veo es un momento adecuado para empezar a parar. Como siempre, yo, voz potente de tenor ahí, modelada con notas altas, muy expresivo, cambios de look. Sí. Y nada, reforzando ahí la majestuosidad del grupo, ¿no? Química, por supuesto, constante con Siu, que bueno, ya sabéis, virtuosismo neoclásico ligado al power metal, riff muy rápidos, melodías arpegiadas con armonía y contrapunto, muy bien todo. Y muy limpio, es que toca siempre cada nota que se nota.
se distingue súper clara. Em, no tiene tanta saturación como otras veces, creo yo. Así que muy bien. Taka, como siempre, ahí en su línea. Sí, sí. No se le ve mucho ahí con las luces, pero bueno, el tema de Taka siempre da mucho cuerpo a la mezcla final, ¿no? Mucha riqueza armónica, como siempre, de colega de la batería, pero sin eclipsar a nadie. Y no me he fijado bien en la batería, ¿quién era? Es que pues, es posible que sea Lea, ¿eh? Es posible, ¿no? Que sea Lea. Es posible, porque no le veo yo con cara de muy mayor. A ver. Buah, es que aquí no se ve mucho. Había una toma que la han cogido ahí un poco más de cerca, pero no. No, no hay manera de captarlo. Hay que fijarse. Y Siu con el pelo rojo. Sí, y más corto. No, rojo, más bien rosa, pero bueno. Rosa, sí, sí. Bueno, ahí que muchas veces los focos Sí, engaña, ¿eh? engañan. Bueno, ha habido conciertos en que el que a lo mejor pensabas que un guitarrista tenía guitarra rosa o roja y resulta que era blanca, ¿no? Porque los Sí, focos los focos le iban son. pintando ahí iluminando lo que es la guitarra. Bueno, vamos a seguir y vamos a fijarnos en el batería, a ver quién es. Bueno, parón y aprovechamos para ver quién te ha parecido que es el batería, tío. Juraría que es Lea, Lea, ¿no? Al final, vale. porque no le veo yo. Sí, Si es que, como los últimos han sido más bien de fumilla, sí. pues no, es Junichi. Jun- Tenía yo razón. Junichi. No, no, Es Junichi, sí. perfecto. Bueno, Yuki, toca ahí con su Roland Phantom 7, con los pads orquestales, después el SJDXA en modo analógico.
El tío es increíble, ¿no? Es decir, triadas mayores descendentes en el estribillo, empieza ahí a hacer sus solos en ese pregunta-respuesta con Siu, em, cómo va modulando, ¿no? Los timbres con los diferentes teclados que tiene para envolver esa mezcla es impresionante, ¿no? Bueno, la batería, aunque tú dices Junichi, pues mira, un doble bombo permanente, Alucinante. sí. Mira que me gusta Fumilla, pero Claro, pero se ve que deja respirar en los versos con ese patrón bombo-caja en plan galopante. sí, Y muy bien, muy bien. Tiene una afinación particular de la batería, me parece ahí como media baja. Y muy bien, Siu, ¿qué vamos a decir de Siu, no? Es decir, lo de Siu es de otro planeta, de verdad. empieza ahí a tocar a un ritmo endiablado. A veces da incluso unas pinceladas atrás. Alterna de todo, ¿no? Es decir, tapping arpegiado. Hay veces que hace los glissandos, es decir, como el cómo cogió el dedo y lo movió de esa manera, slide, le dicen algunos, glissando los que sean más clásicos, como si fuera un violín, vamos. Glis, Glisando. Glissando, eso es, como si fuera un violín, vamos. Así que nada, con unas armonías finales, doblando así en terceras con el teclado, muy bien. Voy a tener que hacer un máster Claro, porque cuando hablamos que, yo qué sé, de coda, de staccato, son términos de clásico. Lo que pasa que, claro, por eso yo a veces digo como dos maneras de decirlo para que me entiendan un poco. Te entienden los que saben de música, porque el resto nos quedamos igual. Vamos cogiendo ya los nombres de las cosas, pero claro, no. Por ejemplo, una coda es la sección musical que se añade ya al final, ¿no? De un movimiento en plan de epílogo, ¿no? En fin, bueno, cositas. Le doy un poquito para atrás y seguimos.
muy reivindicativo así, ¿no? A muchos golpes en el pecho. Sí, sí. Y se lo merece. Mira, yo es increíble, ¿no? Es decir, Cada vez me gusta más este hombre cantando, ¿eh? sí, no sé si ha alcanzado por ahí en algunos tonos una cosa como un do 5 o algo así. Em, Había una cosa que leí de show que me hizo cierta gracia. La rutina, ¿no? Previa para así cuidarse de su voz, que incluía un té con leche y caramelos de Karim para evitar la sequedad. Digo, vale, cada uno con sus historias. Yo aprendí hace un montón bueno, con el tema del doblaje te dan cuidados, ¿no? De la voz. Si quieres tener así una voz en condiciones, olvídate de todo lo que tenga cafeína, los lácteos, olvídate de los frutos secos, olvídate del chocolate, olvídate de un montón de cosas. Eh, Vamos, que aparte de cuidarte la voz, te cuidas el cuerpo entero, porque vas a estar hecho una sílfide. no, No puedes comer nada. no, básicamente los frutos secos arañan las cuerdas vocales, la cafeína produce sequedad, entonces produces menos saliva y vocalizas peor. Todo tiene su porqué. La leche, los lácteos crean mucosa, con lo cual también es perjudicial, ¿vale? Es decir, tener ahí mucho moco también y todo así. Y nada, que requiere, el tener el instrumento cuidado requiere su sacrificio. Sí, sí. Las temperaturas con las que te tomas las cosas también. A mí eh, que me gusta el helado. En invierno y en verano bueno, estaría complicado. todo esto es en teoría, ¿vale? Es decir, Montserrat Caballé antes de un concierto lo que hacía era beberse agua helada. Así que aquí cada uno es cada uno. Cada maestrillo tiene su librillo. Correcto, lo que le funciona a uno no tiene por qué funcionarle a otro, pero bueno, hay consejos generales, ¿no? Galnerius, yo creo que esta canción es muy ADN de Galnerius, es decir, la guitarra de Shiu, que a veces parece un violinista en vez de un guitarrista, con todo el despliegue que hace, un bajo melódico potente, la batería que Que no para. es todo un atleta. Y Yuki, que es que me alucina cuando armoniza con Siu, Sí, 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 sí. la guitarra y el teclado. Ese teclado sinfónico y bueno, y yo con una voz de registro ahí lírico heroico. Y lo chulo es que no se eclipsan ninguno, entonces todos se complementan. Me gusta porque además, fíjate, le viene hasta bien, ¿no? El tema de la canción que es confianza, destino, fe y bendición, ¿no? Es decir, fe en lo que hacen, bendición por los dones que tienen a la hora de tocar, el destino donde les lleva y la confianza que tienen entre ellos. Así que, muy bien. Pues de lujo. Yo compro. Compro, Cada compro. vez me gusta más este grupo, Sí, así sí. que Es un grupazo, sí. Totalmente. Así que nada, Jonás, gracias por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de poder apoyarnos. Nivel uno con el miembros del canal. Veis las reacciones antes. En el nivel 2 subimos material extra. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo, tanto miembro del canal como Patreon, están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad de una reacción, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.